Y bueno, pues como todos los lunes tenemos la participación de la Facultad de Economía. En esta ocasión nos visita el maestro Raúl Rodolfo López García, investigador, profesor. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido al Muy buenos programa. días, doctor. Muy buenos días. Mucho Gracias. gusto. Gracias por la Gracias por invitación. estar aquí. Y bueno, pues vamos a hacer un recuento, ¿no? De este diplomado de reformas constitucionales y legislativas, que bueno, pues sin duda alguna es como, ¿qué podríamos decir? Es el mecanismo, ¿no? Legal para echar a andar pues muchas de las acciones que vivimos en la cotidianidad, maestro. Efectivamente, en la cotidianidad las reformas constitucionales implican efectos en los ámbitos económico, político y social. Así En es. virtud de esa circunstancia, la Facultad de Economía, a través del cuerpo académico Análisis Económico, la Red de Estudios Municipales, la Facultad de Derecho y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, promovimos este diplomado. Así es. En virtud de que desde 1920 a la fecha se han realizado 769 reformas a la Constitución. Oye, entonces ya no queda mucho del texto original. El texto original ha sido modificado en aspectos torales Claro. y ha implicado cambios en la constitución política del país. Oye, qué interesante, me había puesto a pensar en todas las reformas, ¿no? Prácticamente del siglo XX, lo que llevamos, o sea, prácticamente en 100 años, En 100 ¿no? años, sí, prácticamente de 1920 al 1982 se realizaron 213 reformas a la Constitución. De 1982 a 2018, 494. El Qué interesante. 64% de la Constitución fue modificada en ese periodo. Y en el actual periodo de gobierno llevamos 62 reformas de la Constitución hasta junio de 2023. Oiga, en este mapeo que se hizo de la Constitución, ¿qué encuentra usted o qué momentos se encuentra más visibles de grandes cambios, ¿no? Para bien, para mal, a veces para mal, ¿no? Pero ¿cómo lo observa un especialista como usted? Bueno, en 1982 se modificó la Constitución para dotarla de un capítulo económico. Se agruparon los artículos 25, 26, 27 y 28 para darle contenido económico al texto constitucional. Posteriormente una reforma. Pero antes de que avance ahí, ¿cuáles fueron esos contenidos? ¿En qué versó esos nuevos artículos? El artículo 25 estableció la rectoría del desarrollo del Estado en el desarrollo nacional, para que éste sea integral y promueva la soberanía del país, la redistribución del ingreso y la riqueza. Okay. El artículo 26 para establecer el Sistema Nacional de Planeación Democrática, a partir del cual se estructuraron el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los planes municipales, con consulta a la ciudadanía. Ah, qué interesante. Ahí digamos, se va a un rango constitucional. La planeación nacional, estatal, municipal, es decir, ya es un tema de constitución. De constitución, así es. Es un debe. El artículo 27 que regula el sistema de propiedad del país, el artículo 28 que regula la situación del no haber monopolios y actualmente se modificó para imposibilitar la condonación de impuestos. Claro, qué interesante. Posteriormente tenemos la reforma del presidente Salinas, que reformó nuevamente el artículo 28 para permitir la privatización de la banca y también en el sentido del 27 constitucional que modificó la estructura de propiedad ejidal para convertir la posibilidad de que se puedan vender los ejidos y comunidades, la privatización del campo. Creo que ha sido de los cambios más fuertes. De los cambios que ha tenido, más fuertes, ¿no? Porque implicó un rompimiento con la tradición histórica del país en materia agraria. Así es, pues prácticamente de las conquistas de la revolución, ¿no? Así es. Y luego tenemos la reforma energética del presidente Peña Nieto, que implicó un cambio profundo a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, porque se permite la participación de los privados en materia de contratación y producción de petróleo, exploración y producción de petróleo, cosa que no estaba permitida en el texto original del artículo 27. Una reforma profunda que implica la participación del sector privado nacional y extranjero en el ámbito de la producción y extracción de petróleo. Qué interesante. ¿Y coincide digamos, la cantidad de cambios con este proceso que se vivió, pues sí, posterior a los 80s, de alternancia política, ¿no? De alternancia política, sí. En cada periodo de gobierno ha habido reformas a la Constitución. Tenemos un estudio donde nos indica cuántas reformas se promovieron en cada gobierno y el 64% de las reformas a la Constitución fueron en el periodo
del 82 al 2018. Claro, qué interesante. Y bueno, pues este diplomado ya está a punto de terminar, ¿no? Se abrió. Concluye el próximo miércoles, tenemos la sesión de conclusiones en la que se va a vertir todo lo que se analizó, porque revisamos la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma agraria, la reforma financiera, la reforma electoral, la reforma en materia de desarrollo sustentable y la reforma laboral. Claro. 8 reformas que se promovieron en algún momento y que implicaron cambios fundamentales a la condición política de nuestro país. Bueno. En este diplomado participaron docentes y investigadores de la Facultad de Economía, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y también del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Economía de la UNAM. Qué interesante. En total 36, alrededor de 36 ponentes, porque se inició el diplomado el 23 de agosto y se tuvieron sesiones quincenales durante cada mes. En este lapso de noviembre tuvimos 3 por las 2 reformas que se analizaron y las conclusiones que se presentan este miércoles a las 12 del día en la Facultad de Economía. No, pues qué interesante. Se antoja muchísimo. Para la próxima edición, mándenos una invitación para hacerla extensiva a toda la audiencia, porque vale mucho la pena, ¿no? Sí. Y además ver esos movimientos, digamos, las reformas que tienen que ver con los movimientos sociales, casi siempre empujados, ¿no? Por movimientos Empujados por la sociales. sociedad Exacto. y por la movilización de la participación ciudadana para modificar la Así Constitución y que inicialmente son iniciativas del presidente de la República Claro. que sanciona el Congreso de la Unión, Claro. porque para aprobar una reforma a la Constitución se requiere las 2/3 partes de los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y actualmente no hay ninguna fuerza política que pueda modificar por sí misma la Constitución. Es muy interesante nuestro modelo, ¿no? Sí. Es muy interesante porque, bueno, finalmente se ponen sobre la mesa las negociaciones, ¿no? La interlocución, y eso es algo bien interesante a nivel ahí legislativo. Maestro, pues le agradezco muchísimo su Pues presencia estamos a sus aquí órdenes en el programa. y los invitaremos a la segunda versión del diplomado, por favor. porque falta analizar las 62 reformas del actual gobierno. Claro. Del actual gobierno de México, que también han sido trascendentes en varios aspectos. Sí, muy importantes, interesantes por ahí. Maestro Raúl Rodolfo, muchas gracias por su presencia.